Buenas noches para todos, buenas noches Marcelo, Daniel, David, buenas noches, Juan David, buenas noches, Juan José, buenas noches, Buenas noches, profe. Catalina, buenas noches, Luisa, buenas noches, María Alejandra, Raúl, Sebastián, buenas noches. Buenas noches. Bienvenidos a este encuentro triple A del día de hoy. Compas, hoy es el cuarto encuentro triple A. ¿Quién me dice qué fue el tema que tratamos, qué tema venimos tratando en este triple A? ¿Cuál fue el tema que tratamos la semana pasada? Hagamos un pequeño repaso. Raúl. Profe, buenas, estamos viendo un modelo de cómo se levantaba una historia de usuarios, si no estoy mal, si no me equivoco. Sí, correcto, sí. Y con antelación, ¿qué tema habíamos visto? ¿Qué venimos trabajando? O sea, eso hace parte de qué etapa del desarrollo del software. Del levantamiento de requerimientos, ¿cierto? Recuerden que aquí estamos trabajando el ciclo de vida del software, ¿cierto? Entonces, inicialmente estamos hablando de los análisis de requisitos. El análisis de requisitos, estamos acá. La idea es que le demos Sí, la vuelta señor. a esto, en este triple A, porque obviamente en los encuentros sincrónicos no alcanzamos a detallarlo. Entonces estamos detallando el tema de los análisis de requisitos, después vamos a pasar a la parte de diseño, software, pruebas y así, y le damos la vuelta a este tema. Listo, y vamos avanzando y evacuándolo. Entonces hablamos de análisis de requisitos, ¿ok? ¿Qué más mencionamos de análisis de requisitos, compas? ¿Qué recuerdan? Para que vamos haciendo como un pequeño recorderis del tema. ¿De qué tipo de requerimientos hablamos? Profe, funcionales y no funcionales, creo. Estamos de acuerdo, crees muy bien. Hablamos de requerimientos funcionales y no funcionales. Listo. Hablamos de esos requerimientos funcionales y no funcionales. Los funcionales, los que describen los servicios y funciones que proveerá el sistema. Define lo que esperamos hacer del sistema. Listo. ¿Y cuáles son los no funcionales? Los no funcionales, esas características, ¿cierto? Son las limitaciones de los servicios, las funciones, describe restricciones, relaciona propiedades relacionadas con fiabilidad, rendimiento, disponibilidad, seguridad, tiempo de respuesta, uso de almacenamiento. Eso vimos de requerimientos funcionales, no funcionales. Posteriormente, la semana pasada, seguimos con la misma línea de requerimientos y hablamos de historias de usuarios que se aplican en todo el tema de metodologías ágiles también. Venimos acá, hablamos las tarjetas que utilizamos en las historias de usuarios, ¿sí? Y los principios básicos de los requerimientos ágiles que responden al por qué, ¿cierto? Relacionados con la permanencia, pertinencia, participación del equipo, luego la creación y evolución de toda la parte del proyecto, las peticiones concretas y pequeñas que se deben de hacer. Esos son historias de usuario. Información imprescindible que debemos de tener en el momento de tomar decisiones y el tema de la cooperación entre todos los miembros del equipo. Ahí venimos. Luego vimos las tarjetas de cómo se trabajaban todo el tema de historias de usuario con tarjetas que básicamente deben de tener un título de la historia del usuario. El cómo que responde al rol de la persona. Yo como usuario y describo al usuario, como mesero, como cajero, quiero hacer algún tipo de acción, ¿cierto? Lo que se quiere obtener de una funcionalidad específica, una característica, es la razón, es la justificación de lo que yo debo hacer. Eso responde esa historia de usuario, a esa tarjetica que es recomendable también tener un costo de ese tema de cuánto nos va a valer ese requerimiento o esa historia de usuario. Entonces venimos acá, estamos en esta etapa, la etapa de análisis de requisitos. Es bueno que sepamos de dónde venimos y para dónde vamos. Continuamos con la etapa de diseño. Este es el tema propuesto para el día de hoy.
Listo. Y como les comento, si nos da el tiempo, la idea es que en los AAA le demos la vuelta a este tema y vamos profundizando en cada una de estas etapas. En el tema de la parte de desarrollo del software, reiteramos que es un proceso, obviamente que consta de diferentes fases. Ya hemos visto las fases en las cuales denominamos ciclo de vida. Esas fases las definimos como todo el tema de desarrollo, pruebas, implementación, requerimientos, diseño, desarrollo, despliegue o mantenimiento, necesidades. Eso hace parte de toda la parte del diseño de software. Entonces llegamos acá, llegamos a la parte del diseño. Pasamos por los requerimientos, estamos en la parte de diseño del software. Cuando hablamos de la fase del diseño del software, en esta parte debemos de realizar o trazar una estructura interna del software, ¿cierto? Es muy importante que hagamos una descomposición y organicemos el sistema en diferentes elementos para poder elaborarlos como por separados. Es lo más estratégico, ¿cierto? La descripción del diseño del software se trata como de un documento que describe precisamente la estructura que es la relación global del sistema. Así como especificamos las funciones que acabamos de ver, acá describimos también el diseño y la relación con cada una de las partes que tenemos en la parte del desarrollo del software como tal. Esperen, yo les... Listo. Muy bien. Entonces empezamos a trabajar lo que es el tema del diseño. Yo quito esto de acá para que no nos quite velocidad en la respuesta. Entonces, en el desarrollo del software, el diseño es el primer paso en la fase del desarrollo. O sea, para cuando vamos a trabajar cualquier producto, a desarrollar cualquier producto del software, después de haber hecho obviamente el levantamiento de requerimientos, ya no empezamos a entrar en el desarrollo del producto y para hacer el desarrollo del producto debemos de hacer un diseño. ¿Cuál es el propósito del diseño? Es precisamente producir un modelo, un prototipo, una representación, ¿sí? De lo que vamos a nosotros a obtener o que vamos a construir posteriormente, de acuerdo obviamente a qué, a los requerimientos que hemos levantado, ¿cierto? Entonces, para eso hacemos este tipo de diseño, para producir un modelo o una representación de lo que nosotros queremos. ¿Qué características debe tener ese diseño? Muy importante que tengamos en cuenta las características que debe tener ese diseño. El diseño debe implementar todos los requisitos, ¿sí? O sea, debemos de tener en cuenta cuando estamos diseñando cuál fue la información que obtuvimos en ese levantamiento de requisitos que realizamos en la etapa anterior, ¿sí? El diseño debe ser una guía, obviamente, para poder nosotros entender los que van a construir el código, nosotros se lo debemos de pasar. Entonces este diseño debe ser una guía para ellos, ¿cierto? Para que puedan empezar a desarrollar ese código y poder, con base o basados en este prototipo, empezar a obtener un producto final ya desarrollado con código de software, ¿sí? ¿Qué más nos debe de proporcionar el diseño? Una idea completa como tal del producto, de lo que es el software y de lo que pensamos nosotros sistematizar o automatizar. Listo, eso nos debe brindar a nosotros el diseño como tal. Nosotros podemos hablar dentro del tema del diseño del software de varios modelos conceptuales desarrollados durante esta etapa de análisis del diseño. Podemos hablar de el diseño de los datos, del diseño arquitectónico, del diseño de las interfaces
y el diseño de procedimientos, ¿sí? Podemos hablar de este tipo de diseños. Podemos tener más, depende obviamente de la complejidad del producto. Pero básicamente estos son los básicos, ¿sí? Cuando hablamos del diseño de los datos, tratamos precisamente de que esta fase trata de que transforma el modelo del dominio de la información que se creó durante el análisis en la estructura de datos necesarios para implementar el software. Eso es lo que hacemos en el diseño de datos, ¿cierto? Crear esa estructura de datos para poder implementar el software. Saber cuál es la estructura que necesitamos para nosotros empezar a desarrollar. ¿Ok? Tenemos la otra parte, que es el tema de la parte arquitectónica. Aquí definimos la relación entre cada uno de los diferentes elementos estructurales del programa y que obviamente la arquitectura de los datos y la estructura del programa deben de conformar esa arquitectura como tal, ¿cierto? Los datos y la estructura. Debemos de verificar los componentes funcionales y también validar la satisfacción del cliente en esta etapa del diseño arquitectónico. ¿Ok? Lo relacionado con el tema de diseño de procedimientos hace referencia a los elementos estructurales que hacen parte de la arquitectura del programa, ¿sí? Es muy importante en el diseño del software que se pueda definir una palabra como calidad dentro de este diseño, donde se fomenta precisamente la calidad del proyecto, ¿cierto? El diseño es la única manera que podemos materializar con precisión los requisitos del cliente. Si tenemos un buen diseño, en ese buen diseño deben de estar contemplados, como definimos anteriormente, todo el tema de los requerimientos del cliente, ¿cierto? De los requerimientos del cliente. Tenemos diseños con unos enfoques estructurados, que es el diseño de la arquitectura de soporte, básicamente, que incluye el diseño detallado del sistema de soporte. Ahora trato de, a través de un ejemplo, como mostrarles los diferentes tipos de diseños que debemos de tener. Vamos a tratar de hacerlo para poder pasar de esta teoría como a la práctica evaluación. Vamos a ver cómo lo podemos lograr. Listo. Entonces hablamos de la parte de diseño de la arquitectura de soporte, que incluye obviamente el diseño detallado del subsistema de soporte, el establecimiento de las normas y los requisitos propios del diseño y la construcción. El diseño de la arquitectura del modelo del sistema es donde se realiza todo el diseño detallado del subsistema. Y el diseño físico de los datos incluye el diseño y la automatización de la estructura de datos como tal, ¿cierto? Y en el caso del diseño orientado a objetos, conviene señalar que el diseño de los objetos como tal se lleva a cabo sobre bases de datos relacionales. Enseguida vemos que a qué hacemos referencia con este tema. Dentro de este diseño del software debemos también tener diseños de caso de usos, que son casos de usos reales que podemos detallaros con el comportamiento del sistema de información. Listo. Y que después se deben de plasmar también en el diseño de la interfaz del usuario. Que hay un diseño de clases que está relacionado con el diseño detallado de cada una de las clases que conforman las partes del sistema y también la relación de los atributos, la operación, las relaciones, los métodos. Como les digo, voy a tratar a través de un ejemplo de que veamos esto. Algunas herramientas que se utilizan para el diseño del software. Aquí vemos algunas, ¿cierto? Que son de pronto conocidas ya para ustedes, como es Java, HTML, SQL, PHP, Oracle, SQL. Permítanme, yo les comparto de pronto, les voy a compartir, yo les comparto este videito para que vamos de pronto aterrizando estos conceptos.
Me dicen, me confirman si se escucha, por favor. Hola amigos de la ¿Se programación. escucha? Sí, profe, sí. Sí, profe, En este bien. video vamos a ver algunos aspectos generales del diseño de software. Bienvenidos. El diseño es una actividad o un proceso que hace parte integral de cualquier disciplina de la ingeniería. Ya sea que estemos pensando en diseñar nuevas aeronaves, nuevos vehículos, puentes, carreteras, edificios, nuevos dispositivos electrónicos, nuevos medicamentos. O sea, esto es una parte que hace, es de cualquier actividad, de cualquier actividad. Cuando yo quiero hacer y quiero trabajar con cualquier disciplina de ingeniería, el diseño está inmerso dentro de la construcción de ese dispositivo, de ese producto, de ese artefacto, de ese elemento. Para yo construir obviamente un avión, un puente, una torre, cualquier dispositivo electrónico, un carro, eso tiene que tener un diseño compás. Igual, cuando estoy construyendo un software, ¿qué tengo que hacer inicialmente? Después de hacer los requerimientos, el diseño. Cuando yo voy a hacer un avión, tengo que tener un prototipo de cuál es el avión, un prototipo, una maqueta. Igual cuando voy a hacer una construcción. Ustedes van a una construcción, van a un proyecto de construcción y ustedes pueden ver una maqueta de cómo va a quedar ese edificio. Y ese es un diseño, eso es un prototipo que se debe aproximar mucho a lo real, a lo que debemos obtener. Igual cuando voy a construir, cuando estoy diseñando, cuando estoy concibiendo un carro, tengo que hacer un diseño, una miniatura, un prototipo. Así va a ser el carro, va a tener estas comodidades, va a tener estas ventajas, va a tener estos lujos, estos detalles. Listo. Este diseño aerodinámico, en fin. Entonces yo ya obviamente con ese prototipo debo tener la concepción de qué es lo que nosotros queremos. Listo. Muy bien. Etcétera, siempre habrá una parte importante dedicada al diseño. El diseño en ingeniería nos brinda un enfoque sistemático que es repetible y evaluable, y con él podemos crear productos y servicios que van a cumplir con las funciones para las cuales fueron hechas, pero que además cumplirán con las expectativas de los usuarios. Muy importante, ¿cierto? Entonces, en este enfoque nosotros ya hablamos de la parte como tal, en la parte del software, ¿cierto? Debe cumplir con unas funciones previstas, que son los requerimientos, y con las expectativas de los usuarios, ¿sí? Con la expectativa del usuario. Cuando yo obviamente, estoy diseñando, por ejemplo, un carro, por decir algo, si yo tengo un diseño de un carro que el cliente me está diciendo a mí que, por ejemplo, la maleta no debe ser una maleta larga, sino una maleta corta, este diseño me está cumpliendo a mí con ese prototipo. Pero si yo salgo con una maleta aquí grande, larga, ancha, eso no me está cumpliendo con las expectativas del cliente y obviamente no va a satisfacer sus necesidades, ¿cierto? Entonces debe cumplir con las expectativas del cliente, igual en la parte del software. Pero que además cumplirán con las expectativas de los usuarios. Ya lo decía Frank Wright, un gran arquitecto norteamericano. Puedes utilizar un borrador en la tabla de diseño o un martillo en el sitio de construcción. Tú lo decides. Para no quedarnos sin una definición formal de lo que es el diseño en ingeniería, podemos decir entonces que es un proceso sistemático y sobre todo creativo, donde el creativo, compañeros, creativo. El diseño tiene que ser creativo. Debemos de meterle a esto toda la parte de innovación, toda la parte de creatividad. ¿Sí? O sea, debemos de estar en un punto muy alto de concentración, de deliberación, de lúdica, para poder crear, para poder realizar un diseño que realmente cumpla con las expectativas. El diseñador crea, evalúa y especifica modelos que van a ser realizados en dispositivos, sistemas, procesos y otros, y que van a cumplir con los objetivos de los clientes y las necesidades
de los usuarios que van a utilizar dichos dispositivos. Muy importante eso. Insistimos en esto. Deben de cumplir con los objetivos del cliente, los requerimientos con las necesidades del cliente. O sea, yo no puedo hacer una cosa a mi manera, no. Yo debo de partir, este es mi insumo. Mi insumo son los objetivos del cliente, las necesidades del cliente, no lo que yo quiera desarrollar, no mis preferencias, no. Debemos de tener en cuenta, debemos de siempre visualizar las necesidades del cliente. ¿Para quién estoy yo construyendo? ¿Qué es lo que estoy diseñando? ¿Sí? ¿Y a quién voy a satisfacer? Voy a satisfacer las necesidades del cliente como tal. ¿Ok? Sistemas o procesos. En lo que tiene que ver con el diseño de software, es esencial tomar decisiones en este proceso, que nos van a ayudar a organizar la lógica de los elementos que conforman el software y sus relaciones. El equipo de diseño toma constantemente decisiones, el sistema es distribuido o no lo es, que sea más seguro. Ojo con esto. ¿Cómo debe ser el sistema? Si el sistema debe ser distribuido, seguro o flexible. Esto es muy importante, ¿cierto? Porque es el camino que estamos nosotros escogiendo para poder, obviamente, diseñar el software y para desarrollar el software. Lo que nosotros definamos acá es lo que estamos haciendo, es lo que nosotros vamos a llevar a producción. ¿Listo? Seguro que flexible. Para ello podemos utilizar métodos estructurados formales basados en modelos o notaciones informales de las que tendremos simplemente esbozos. Lo que no podemos olvidar es que el diseño es un proceso altamente creativo que va más allá simplemente de cumplir estándares. Compas, ¿alguna duda hasta acá, hasta estos momentos? Compañeros, no se me duerman. ¿Alguna duda, alguna inquietud? Profe, no, iba bien. Vamos Muy bien. bien. Está interesante el tema, está interesante el video. La idea es que nos queden claros, pues, conceptos muy puntuales sobre el tema del diseño, el por qué y el para qué lo debemos de hacer. Listo. Es parte fundamental de toda En la lo que parte tiene que del ver con el diseño desarrollo de del software, podemos definirlo como un proceso que tiene actividades, tareas, que van a transformar los requisitos funcionales y los no funcionales en los modelos que representarán la solución de software antes de construirla. Un aspecto curioso del diseño de software es que este término se refiere tanto al proceso del diseño, tanto como a los modelos que se obtienen de él. Entonces recuerden, aquí vamos a transformar estas actividades y tareas, ¿cierto? De los requisitos funcionales y no funcionales en modelos que representan ya el software como tal, antes de una construcción. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con el diseño. Entonces vamos a tener representación de los procesos y el modelo como tal. ¿Listo? Si vamos a hablar de diseño, necesariamente tenemos que hablar de niveles de abstracción. En el diseño de software, encontramos dos niveles. Un nivel de mayor abstracción llamado nivel arquitectónico y otro no arquitectónico o llamado diseño detallado. En la arquitectura se definen los componentes, las relaciones y los mecanismos de comunicación de dichos componentes. Obviamente se parte de la especificación de requisitos. El no arquitectónico ya detalla esos componentes a un nivel de algoritmos, estructuras de datos, flujos de control y manejo de errores. Pues, aquí en lo arquitectónico hablamos de componentes abstractos relacionados con el tema de los requisitos, ¿cierto? Partiendo de las especificaciones de requisitos. Ya en lo no arquitectónico o detallado, estamos hablando ya del tema de estructura de datos, flujo de control y todo el tema de manejo de errores, ¿cierto? Entonces, acá hablamos ya de requerimientos cuando hablamos de un diseño arquitectónico y acá hablamos de detallado cuando empezamos a ser muy específicos en cuanto al tema de estructura de datos, flujo de control y manejo de errores. Entre otros. Como lo he dicho antes, el diseño de software es una actividad con un componente de creatividad alto. Por lo tanto,
permite diferentes puntos de vista o enfoques para ser tratado. Uno muy válido es un enfoque informal, utilizando modelos o simplemente bosquejos. Otros enfoques más formales son, por ejemplo, el estructurado o orientado a funciones, el orientado a objetos, y también encontramos el que está centrado en los datos o centrado en los componentes. Ojo con esto, ¿verdad? Entonces, aparte, el estructural, informal, estructurado u orientado a funciones. Listo. Eso es cuando nosotros hablamos un software, un desarrollo estructural, ¿cierto? Que está orientado a funciones, y el orientado a objetos está centrado en los datos, basado en los componentes. Entonces podemos tener un software orientado a objetos, ¿sí? Que está centrado en los datos, basado en componentes, y el otro que está centrado en funciones. Listo. Esa es la diferencia entre programación estructural y programación orientada a objetos. Una está centrado en el tema de funciones y otro está basado No importa en que escojamos, componentes. lo importante es cumplir con los requisitos, asegurar la calidad y asegurar además que la funcionalidad puede ser implementada. O pues con esto, ¿qué es lo que nos acaba de decir el conferencista? ¿Quién me dice? ¿Cuáles fueron las últimas palabras que nos dijo? Compas. ¿Cuáles fueron las últimas palabras que nos dice el hombre? ¿Quién me repite? Compas, ¿quién nos...? Orientado a objetos. Pero él dijo algo muy importante Hay que antes cumplir de... con los requisitos, con los requerimientos. Hay que cumplir con los requisitos, ¿cierto? Sí, con los requerimientos del cliente. Pues a todo eso va orientado el diseño. Pero nos dijo algo muy importante. O sea, más que seleccionar si es estructurado o orientado a objetos, ¿qué es lo más importante? Lo que tú acabas de decir, ¿cierto? ¿Qué es lo más importante? Cumplir con los requisitos, con los requerimientos. Cumplir con los requerimientos. ¿Sí o no? Él dice, antes de una cosa a la otra, usted puede trabajar estructurado o orientado a objetos, pero no pierda de vista que lo primero que tiene que hacer es cumplir con los requerimientos y tener un desarrollo de alta calidad, ¿cierto? Eso es lo que nos está diciendo el hombre ahí. O sea, lo más importante, ante todo, es que podamos cumplir con los requerimientos. Mire, Profe, sí, uno en un programa puede hacer una mezcla de los dos, de estructural o de no, orientado a la idea es objetos. que no, o sea, No, usted es estructural o es porque es que hay una diferencia pues básica, ¿cierto? sí, Entre los sí. dos hay unas diferencias básicas. Estamos hablando, en uno precisamente estamos hablando que es un componente, tiene unos componentes que están relacionados con todo el tema de orientado a funciones, y el otro está orientado precisamente en la parte de datos y basada en componentes. A uno debo realizar un tema de atributos de clases, y en el otro tengo otro enfoque relacionado. ¿Listo? Entonces, según lo que escoja uno, sea orientado a objetos estructural, también lo encamina mucho hacia qué lenguaje lo puede desarrollar. Claro, Asegurar la claro, claro. calidad Mire lo y que nos dice el hombre. Independiente de lo que seleccionemos nosotros, lo importante es la calidad. componentes. No importa qué escojamos, lo importante es cumplir con los requisitos, asegurar la calidad y asegurar además que la funcionalidad puede ser implementada. Listo. Muy importante lo que dice el compañero. Mire, por ejemplo, en la programación estructurada y en la programación tenemos lenguajes como Pascal o C, ¿cierto? Y otros lenguajes que son, que tienen, que están relacionados con todo el tema de lenguaje estructurado. Listo. Entonces, depende de lo que yo seleccione, obviamente vamos a tener algún tipo debemos de trabajar otro tipo de software. A este le voy a dedicar otro AAA para que no se me adelanten con ese tema, porque ya en la parte
desarrollo y el lenguaje, depende si es estructurado o es orientado a objetos, eso es realmente amerita otra sesión. Entonces, por ahora concentrémonos en el diseño y cuando estemos trabajando en la parte de la otra etapa, que es el desarrollo del software, sacamos un espacio para poder trabajar y explicar todo el tema de programación estructurada o la orientación a objetos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, por ahora vamos a continuar con el tema, vamos a terminar esto que yo creo que ya nos falta poco y que nos quede claro entonces que la parte Desde de un la punto de vista muy general, el independiente de proceso de la diseño, cumplir con los requisitos, asegurar la calidad y asegurar o otros enfoques más formales son, por ejemplo, el estructurado o orientado a funciones, el orientado a objetos y también encontramos el que está centrado en los datos o centrado en los componentes. No importa el que escojamos, lo importante es cumplir con los requisitos, asegurar la calidad y asegurar además que la funcionalidad puede ser implementada. no importa lo que seleccionemos. Lo importante es cumplir con los requisitos y asegurar la calidad para poder satisfacer el cliente, compañeros. Sí, muy importante que tengamos en cuenta eso. Yo reitero eso, no perdamos el enfoque, porque es que muchas veces nos concentramos en cosas que nos desvían sobre el propósito que es cumplir con los diferentes requerimientos y satisfacer las necesidades del cliente. Ok, Desde un punto de vista muy general, el proceso de diseño tiene como entrada la especificación de requisitos funcionales y no funcionales, restricciones o reglas de negocio importantes a tener en cuenta y los modelos que tengamos del análisis. Lo que obtendremos al final del proceso será un modelo del diseño que corresponde a la arquitectura general y al modelo del diseño detallado. listo. Esto es lo que nos va a alimentar a nosotros, obviamente, el diseño. Los requisitos, las restricciones, ¿cuáles son las restricciones? Los requerimientos funcionales y no funcionales, aquí entran en el diseño. Y obviamente, ¿qué vamos a tener? Toda la parte de arquitectura, modelo de diseño detallado, para poder nosotros ya empezar y entra esto a la fábrica de desarrollo de software como tal. Porque esta siguiente etapa, aquí ya con esto es lo que le vamos a entregar nosotros al desarrollador para poder continuar con el proyecto. Listo. Con respecto al diseño detallado, este consta de una serie de modelos entre los cuales podemos referenciar los diagramas de clase, los diagramas de secuencia, la especificación de los métodos, los modelos relacionales y el diseño de la interfaz de los componentes. Estos son los entregables de un modelo de diseño detallado. Yo voy a entregar un diagrama de clases, un diagrama de secuencias, unas especificaciones de métodos, un modelo de entidad de relación y un diseño de interfaces. Esto es el diseño detallado y es lo que yo debo entregar. Es mi entregable, es la salida del diseño detallado. El diagrama de clases, el diagrama de secuencias, especificaciones de métodos, el modelo de entidad de relación y el diseño de la interfase. Listo. Entre otros. Para terminar, vamos a ver algunos ejemplos de los aspectos que un diseñador tendría que tener en cuenta al momento de diseñar. Por ejemplo, ¿habrá concurrencia entre sus operaciones? ¿Se hará un manejo de eventos? ¿Cómo será el manejo de errores? ¿Qué elementos de seguridad se deben tener en cuenta? ¿Dónde será la persistencia de los datos y cómo se modelará? ¿Cómo será la interacción y la presentación del sistema? Eso entre muchos otros. Resumiendo este video, hemos hablado sobre el concepto general de diseño en ingeniería, particularizamos un poco con el diseño de software, cuál es el proceso general del diseño de software, los niveles de abstracción, algunos modelos que se utilizan en el diseño detallado y unos ejemplos de aspectos que se deben de considerar al ser diseño. Este es el resumen, compañeros. Este es el resumen del video entonces, el diseño de ingeniería, el diseño del software, el proceso general que tenemos en la parte del diseño y los diferentes aspectos a considerar que se deben tener en cuenta en la parte del diseño como tal. Listo. Así concluimos este video que me parece que es muy importante y nos da una visión muy general
relacionada con toda la parte del tema del diseño como tal. Listo. Para continuar con la presentación, después de ver todo el video, donde creo que nos queda muy clara pues la explicación con respecto a todo el tema del diseño, voy a dar como un pequeño, hacer como una pequeña introducción de las herramientas que nosotros podemos utilizar para realizar diseño del software, ¿cierto? En este lenguaje de modelado unificado, que es el diagrama UML, listo. Un diagrama de casos de uso es una forma de diagramar el comportamiento mejorado de toda la casa parte de diagramación del lenguaje. Listo. Se define UML como una notación gráfica para representar precisamente unos casos de uso llamados precisamente casos de uso, ¿cierto? Los podemos diseñar con diferentes herramientas, pero lo hacemos con UML. El diagrama de casos de uso es una descripción de, digamos, de actividades que se deberían realizar, que las debe realizar alguien, alguna persona o algo para llevar a cabo algún proceso. Los diagramas de caso de uso como tal sirven para especificar la comunicación y el comportamiento de un sistema mediante una interacción de usuarios con el sistema. Listo. Herramientas para este modelado del software. El modelado del software es, digamos que uno de los primeros pasos antes del desarrollo de cualquier tipo de sistema. Normalmente el modelado se basa en la creación de diagramas que explican las funciones del software como tal, ¿cierto? Se hacen unos ejemplos básicos y regularmente se hacen también a través de diagramas UML, los cuales permiten que mediante este diseño abstracto los desarrolladores y el cliente obviamente tengan claro el sistema como tal. Listo, por medio de esta representación. Aquí están algunas herramientas de Profe, no diagramación está UML. presentando pantalla. Ay, no estoy presentando, hombre, porque no me habían dicho, hombre, por Dios, hombre, me tenían aquí hablando, ¿cómo así que no estoy presentando? Hombre, no saben lo que se han perdido. Miren, ahí sí, compas, ahí sí la están viendo. No, aún no. No, No, señor. aquí pasa algo. Ahí sí. Sí. Sí, profe. Sí, sí, señor. Ok, perfecto, gracias. Les hablaba entonces de herramientas para el diseño, les hablaba de temas de caso de usos, ya pasé por acá, qué pena no se los mostrado. Les hablé del tema de herramientas para el diseño y hablamos del lenguaje modelado UML para diagramar todo el tema de casos de uso. El modelado de software que se hace a través también de UML que nos permite mediante un diseño abstracto mostrarles a los desarrolladores y al cliente el funcionamiento del software como tal. Y vamos por acá en la parte de herramientas de diagramas UML, diagramas de casos de uso que podemos tener nosotros, representación de diagramas de casos de uso. Miren acá hay un diagrama de casos de uso donde tenemos la representación, en este caso, por ejemplo, de un cliente y tenemos la representación de un vendedor como tal. Yo trato de que esto tenga una mejor vista para poderles mostrar a ustedes el diagrama de caso de uso. Aquí está el cliente, está un vendedor, hay una venta, una oferta, hay unas rebajas y hay una venta normal, ¿cierto? Estos, por ejemplo, son diagramas de caso de uso, donde tenemos unos
actores y aquí hay unos casos. Listo. Aquí hay un diagrama de cliente, un diagrama de clases. Este es un diagrama de secuencias. Les estoy mostrando pues como para que se vayan familiarizando con ese tipo de representación, pero la idea es que de pronto más adelante podamos hacer en un AAA un ejemplo de esto. Hay un diagrama de colaboración, diagramas de estado. Les estoy mostrando como los diferentes diagramas que nosotros podemos tener. Diagrama de actividades, donde podemos tener varias representaciones de algunas actividades, ¿sí? De acuerdo al rol que cumpla un actor en específico. El diagrama orientado a objetos. Mire que es muy distinto el diagrama de casos de uso al diagrama orientado a objetos donde hay atributos y hay entidades. El diagrama de componentes, diagrama de distribución, son como representación gráficas de los diferentes diagramas UML que podemos tener. Como les digo, la idea es que pronto podamos hacer una representación de estos diagramas. Existen herramientas que nos permiten hacer estas representaciones. Ustedes ya han utilizado, por ejemplo, Lucidchart, que lo utilizaron para el mapa conceptual, ¿cierto? ¿Quiénes lo utilizaron? ¿Quiénes utilizaron Lucidchart? Creo que casi la... ¿Quiénes utilizaron Lucidchart? Compas. No háblenme porque estoy aquí con otra presentación. Bueno, ¿quién me...? Compas. ¿Quiénes Pues utilizaron yo, Lucidchart? ¿Quién me respondió? profe, yo, Juan Arboleda. ¿Ya lo habías utilizado o No, te costó? fue primer vez con la recomendación que usted nos hizo, ahí Juan dice el mapa conceptual. ¿Y qué tal te pareció? Porque yo creo que lo vamos a utilizar para poder utilizar, por ejemplo, alguna representación de un diagrama UML. Es amigable la herramienta, ¿cierto? Sí, es bastante amigable y la verdad se presta bastante ahí para poder desarrollar los temas. Ok, Eh, perfecto. David también. David, ¿ya había utilizado Lucidchart? No, señor, primera vez. ¿Qué tal te pareció? La verdad, muy amigable. O sea, Es uno correcto. puede hacer Sí. maravillas con eso. Ujú. Raúl, ¿cómo vamos? Profe, bien, gracias. Me estás diciendo ya utilizar el Star UML. Pues sí, la he cacharreado un poquito, Ah, bueno. Entonces vamos a hacer un compromiso. ¿Te señor. parece bien? Sí, Para el próximo AAA, que usted nos traiga sí. un ejemplo de una representación que tenga usted de algún modelado en esta herramienta, en Star UML. Listo, hágale que yo por ahí Algo que tengo un tengas por ahí diagrama que de clases. tiene alguna, ¿qué ejemplo tiene? Tengo un diagrama de clases, pero no lo debo buscar. Que sea muy sencillo. ¿Qué tipo de Sí, diagrama sí, tiene? algo muy básico, de clases. Pero de qué caso en específico, qué ejemplo, qué... Eso era como de un programa de un software de veterinaria, si no estoy mal. Bueno, lo podemos levantar y Entonces era lo podemos ir el construyendo diagrama de acá. entidad-relación. Es correcto, lo podemos ir construyendo con los compañeros, para que tú muestres la herramienta y podamos empezar a familiarizarnos con los diferentes tipos de diagrama. ¿Te parece bien? Listo, profe, hágale que sí. Excelente. Entonces quedamos con el compromiso para dentro de 8 días. Si Dios Entonces, quiere, listo. Compa nos está ofreciendo esa herramienta, el STAR. Y obviamente también tenemos la posibilidad de utilizar el Lucidchart, que también es una herramienta gratuita, en la cual podemos crear representaciones UML con diagramas de entidad-relación. Está en línea. Nos da la posibilidad no solamente de crear los diagramas en línea, sino de trabajar en conjunto con equipos de desarrolladores, ¿cierto? La podemos compartir y hacer trabajo colaborativo. Los podemos después descargar y poder compartirlos en otro tipo de herramienta.
Listo. ¿Cuáles otras tenemos por acá? Esta herramienta es un diseño mucho más tradicional. Listo. Que está es bastante amigable como tal para poder hacer diseños UML. ¿Cuál tenemos por acá? Tenemos otra. Ya, el Magic. También a diferencia de las dos anteriores, es una herramienta obviamente para casos de uso y diagramas de UML, más específicamente de sistemas que se pueden encontrar dentro de algunas de estas herramientas. El objetivo de la herramienta CAS no es solamente crear la parte de diagramas de UML, sino crear todo el tema de procedimientos y básicamente herramientas de análisis de diseño que vamos a utilizar más adelante. Es muy recomendada esta herramienta, pero es mucho más avanzada y requerimos de licenciamiento. Compas, yo creo que por acá, por ahora vamos terminando para no saturar los demás información. Quedamos entonces de que en el próximo AAA seguimos trabajando con diseños de UML y de pronto vamos a trabajar algún casos reales para poder hacer trabajos en temas de diseños de URL, entidad de relación. Listo. Bueno, entonces vamos finalizando el encuentro del día de hoy. Muchas gracias a todos por haber asistido y espero que nos veamos la próxima semana. Un abrazo, compas. Feliz noche para Muchísimas todos. gracias. Feliz Que noche. estén Hasta muy luego. bien. Feliz noche. Muchas Muchas gracias. gracias. Feliz noche, Lady. Feliz noche, Raúl. Feliz noche, Pablo. Mariana, Santiago, Lina. Feliz noche. Julián, Juan José, Juan David. Feliz noche. Iván Andrés, Marcelo. Feliz noche. Gracias.